Hola a todos, bienvenidos a Mundo Electrónico. Mi nombre es Lourdes Corso y en este canal aprenderemos todo lo necesario para adentrarnos en el fascinante mundo de la electrónica. Hoy vamos a iniciar con lo más esencial, los componentes básicos de la electrónica. Estos son la base de cualquier circuito y entender cómo funcionan es crucial para crear proyectos más avanzados. Esto es lo que aprenderemos en este primer video, que es la electrónica y algunos componentes básicos descritos brevemente: resistencia, capacitor, diodo y transistor. ¿Qué es la electrónica? La electrónica es una rama de la ciencia que estudia el control de la energía eléctrica mediante el uso de diferentes componentes. Esta energía fluye a través de circuitos permitiendo que funcionen todo tipo de dispositivos, desde un simple foco hasta un celular o computadora. Lo primero que debemos conocer son los componentes electrónicos básicos que veremos a continuación. Empecemos por conocer los 4 componentes básicos más comunes de la electrónica. Resistencias. Su función es limitar la cantidad de corriente que fluye en un circuito. Sin ellas, los componentes podrían quemarse por exceso de corriente. Capacitores. Son dispositivos que almacenan energía temporalmente y luego la liberan. Son como pequeñas baterías dentro de un circuito. Diodos. Permiten que la corriente fluya en una sola dirección. Son esenciales para convertir corriente alterna a corriente continua. Transistores. Son los interruptores del mundo electrónico. Controlan la corriente en un circuito y son clave para amplificar señales. Vamos a profundizar un poquitito más en cada uno de estos componentes. Resistencia. El primer componente que vamos a ver es la resistencia. Se mide en ohmios. Su símbolo es el que podemos observar aquí como una herradura. Es la letra griega omega. Y su principal función es reducir el flujo de corriente en un circuito. La relación entre la corriente, la resistencia y el voltaje está dada por la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde V es igual al voltaje, I es la corriente, R es la resistencia. Las resistencias vienen en diferentes valores y son esenciales para controlar cuánta energía llega a los componentes. Aquí en la imagen podemos ver el dibujo de una resistencia y, como vemos, también tiene unas franjas de colores, y estas franjas son las que nos indican cuál es el valor de la resistencia. Abajo podemos ver los símbolos de la resistencia, que sería un camino como en zigzag y un bloquecito rectangular. Los símbolos se utilizan para crear diagramas eléctricos, pero eso lo veremos en el siguiente video. ¿Cómo leemos los valores de una resistencia? Bueno, aquí les pongo una tablita en la que podemos observar cuáles son los números por color. La primer rayita de color indica la primer cifra del valor de la resistencia. La segunda banda indica el segundo número del valor y la tercera franja indica cuántos ceros le agregamos, es decir, es un multiplicador. Por ejemplo, el negro es el número 0, el café es el número 1, el rojo es el 2, el naranja es el 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Hay una banda adicional que indica la tolerancia, que puede ser dorada, plateada, incluso las más nuevas ya tienen bandas color café, rojas, que tienen una tolerancia menor. La tolerancia es ese valor umbral que tiene de error la resistencia. Les pongo por aquí un ejemplo en el que tenemos una resistencia con bandas de color rojo, rojo, café y dorado. La primera banda, como es roja, sería el número 2. La segunda banda, como es roja también, es también número 2. Y la tercera banda es café. El café es 1, quiere decir que le agregamos un 0. Por lo tanto, el valor de esta resistencia es de 220 ohms. La última franja me indica que tengo un 5% de tolerancia. El 5% de 220 es 11. Quiere decir que el valor de esta resistencia puede fluctuar entre 220 más menos 11. O sea, estos valores no van a ser exactos de 220 ohms. Si ustedes miden con un multímetro, el valor de esta resistencia puede que les dé un ligero error, o sea, que no marque exactamente los 220 ohms, sino que fluctúe entre 220 más menos 11. Capacitor. Ahora veamos los capacitores.
Estos componentes son como pequeñas baterías, ya que pueden almacenar y liberar energía en un circuito. Se miden en faradios y su símbolo es una letra F mayúscula. Y son muy útiles en circuitos de corriente alterna o en circuitos donde se necesite regular voltajes. El símbolo de un capacitor con polaridad es el que vemos aquí, que es una barrita paralela con otra barrita que está curveada. Vamos a profundizar un poquito más con el capacitor en los siguientes videos. Diodo. Los diodos son componentes que solo permiten el paso de la corriente en una dirección, lo que los convierte en piezas clave para la rectificación de corriente alterna a continua. Son muy comunes en fuentes de alimentación y en circuitos de protección para evitar que la corriente fluya en sentido incorrecto. Aquí podemos ver el símbolo de un diodo en los esquemas eléctricos. Es una flechita que tiene una barra al final. La dirección de la flecha indica el flujo de la corriente y la parte anterior de la flecha se llama ánodo y la parte posterior se llama cátodo. La corriente fluye de ánodo a cátodo. En un diodo real nosotros podemos identificar muy bien cuál es el cátodo porque el cátodo tiene una franja de color gris o blanca. Transistor. Finalmente tenemos los transistores, uno de los componentes más importantes en la electrónica moderna. Funcionan como interruptores electrónicos que permiten controlar el flujo de corriente en un circuito o amplificar señales. Los transistores son clave en casi todos los dispositivos electrónicos, desde los teléfonos hasta los sistemas de audio. Su unidad son los voltios y aquí les muestro un par de encapsulados de transistores. Estos son transistores de potencia y estos son transistores BJT que veremos también más adelante que se pueden llegar a utilizar en aplicaciones de baja potencia. De este lado también tenemos el símbolo del transistor y tenemos dos versiones, el NPN y el PNP, y lo que cambia es el flujo de corriente entre el colector y el emisor. Ambos tienen base. La base es la que permite el paso de corriente. Este es, digamos, el interruptor. Y la corriente circula entre el colector y el emisor, o en este caso, del emisor al colector. Pero la base es como un trigger, un disparador, es el que controla que pase o que no pase corriente entre las otras dos terminales del transistor. Estos símbolos son para este transistor pequeñito de aquí que les había dicho que se llama BJT, pero también existen otros transistores como este que puede ser el MOSFET, en el cual el símbolo cambia ligeramente, y también los nombres de las terminales. Más adelante veremos a profundidad sobre transistores. Y eso es todo por hoy. Ahora conoces los componentes básicos que forman el núcleo de cualquier circuito electrónico. En el próximo video te mostraré cómo diseñar y simular tu primer circuito sencillo. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte y darle like al video para no perderte ninguno de nuestros próximos tutoriales. Nos vemos en el siguiente video.